Ser. Curso de Psicología de la Autorrealización. Preguntas y respuestas. Parte final. Pregunta. ¿Y no viene a ser lo mismo de alcanzar la vida de la gracia? La vida eterna, según el mensaje de Cristo, que, por ejemplo, el ser uno ya con la unidad total de la conciencia universal. Respuesta. Eso sería muy discutible porque, claro, ¿qué puntos tomamos como referencia? ¿La vida de los santos, que parece que son los seres punta en esta trayectoria? Entonces te encuentras de todo. Te encuentras seres que cumplen el requisito de la práctica heroica de virtudes y que son maravillosos dentro de un enfoque, pero que desde otro punto de vista el desarrollo humano son una verdadera calamidad. En cambio te encuentras otros que son estupendos en varios aspectos, te encuentras de todo. En principio todo lo que sea ir hacia el desarrollo, hacia la verdad, hacia la plenitud, deberían ser varias vertientes de una sola cosa total, en principio. Interpretar en qué medida una cosa lo es y otra cosa no lo es, sobre eso no quiero emitir juicios. Yo me niego totalmente a hablar específicamente de tal religión en particular, como me niego a hablar de aplicaciones de tipo político o filosófico, porque lo mío es enseñar una gimnasia interior que produce un descubrimiento o una serie de descubrimientos. Lo mío, diríamos, es una ciencia experimental, no es una creencia, no es una moral. Entonces, el planteo es totalmente distinto, aunque no por eso tiene que ser muy contrapuesto ni mucho menos. Pero no quiero entrar en lo que no es mi terreno. Que cada cual trate de descubrirlo, de averiguarlo por sí mismo. De hecho, hay personas que hace años que están trabajando en esto y que diría que son más cristianos que cuando empezaron, como otros que puede ser que sean más otra cosa que cuando empezaron. Pregunta. ¿La noción de espacio y tiempo se puede diluir a medida que se profundiza? Respuesta. Lo que se diluye son ciertas formas de vivir el tiempo y el espacio, ciertas formas. El espacio y el tiempo solo llegan a diluirse del todo cuando tú eres tú más allá de la mente. Pero, de momento, en esta fase de trabajo que estamos ahora, lo que sucede es que se altera tu sentido temporal de sucesión, tus referencias de tiempo. Se alteran en la medida que vas asimilando, de tal manera que, cuando se llega a limpiar el inconsciente, llegas a vivir un carácter de inmediatez de aquí y ahora tan extraordinario que es como si en cada momento estrenaras la vida. Y ahora siempre hay ese eco, esa resonancia, que es como un peso que uno va aportando al presente. Pregunta. Antes has hablado sobre la mentira consciente. Respuesta. ¿Quieres decir el juego social que se hace? Sí, por ejemplo, tú ves que una persona te está diciendo, qué bien estás, pero en el fondo lo que está esperando es que le digas que es ella la que está muy bien. Tú ves que aquello es una mentira. Entonces, tú puedes elegir seguir el juego o puedes elegir decir que no. O a uno que se está muriendo y le vienen las visitas y le dicen, qué buen aspecto tienes. Y eso se considera obligado. Nada. Te pondrás bueno enseguida y uno sabe que están las últimas. Todo esto es un engaño, es todo un montaje que hay. Pregunta, ¿y la mentira piadosa? O sea, cuando a una persona le das un poco de felicidad mintiéndole un poco. Respuesta, una poca felicidad que luego ha de traducirse en un mayor desengaño. Ya me dirás qué bien le estás haciendo a la persona. Pregunta, a un moribundo, una persona que le queda poca vida. Respuesta, lo mejor que se le puede hacer a un moribundo es que se dé cuenta de que va a dejar el cuerpo, que viva muy conscientemente esa situación. Pregunta, o sea, la mentira nunca es buena. Respuesta, claro, depende de la persona. Lo que yo considero que siempre es malo es el engaño. No hace falta tirarle a bocajarro todo lo que uno ve
qué es la verdad si la otra persona está en una situación débil y está tratando de agarrarse a algo. Pregunta: tú dijiste ayer que la mentira no era mala cuando tú, queriendo vivir con tu integridad moral, tenías que vivir acorde con la sociedad. O sea, tú podías decirle a una persona que quiere que le digas que está delgada, aunque tú interiormente no lo sientes, pero como que tienes que vivir acorde con esta sociedad. Para vivir íntegramente tienes que mentir. Respuesta: eso es una interpretación tuya. Lo que dije es que uno ha de decidir si sigue o no el juego de la mentira social. Si sigue el juego, si lo decide conscientemente, no es que tenga que mentir para seguir la vida social, que es lo que tú estás diciendo. Es más bien una elección. No es que yo justifique la mentira, sino que es una opción que uno tiene a seguir el reglamento social como principio, muy consciente de que es un juego o no seguirlo, y entonces atenerse a las consecuencias de ese no seguirlo, pero como principio. Todo es un juego, no se trata de una situación, es todo un juego. Yo lo planteo en términos de totalidad, de actitud que uno adopta deliberada y responsablemente, no que en una situación esté justificado para quedar bien. Pregunta: en el fondo, ¿no es un modelo de convivencia? Respuesta: claro, pero es un modelo que está basado en un error, en un engaño. Pregunta: dices que nada es neutro y que todo lo tenemos que dejar. También aseguras la existencia de la reencarnación. Entonces, en la reencarnación, ¿qué es lo que se hereda? Respuesta: lo que todavía crees que es tuyo, aquello con lo que estás identificado, exactamente eso. Pregunta: ¿se puede elegir la reencarnación? Respuesta: la reencarnación se hace de un modo inevitable en virtud de las identificaciones que hay dentro. Uno las elige, pero no es porque uno diga, a ver, ¿qué panorama hay aquí? ¿Me quedo con esto o me quedo con lo otro? No. No es como si uno fuera al mercado, sino que la elección viene hecha inevitablemente por las atracciones o repulsiones que hay todavía dentro, por los residuos que quedan en la existencia última. Es lo mismo que ocurre en la vida actual. Estamos dirigidos consciente o inconscientemente por lo que son nuestras afinidades, sea por deseo o sea por rechazo, y lo mismo estamos atraídos por lo que deseamos que por lo que rechazamos. Esto funciona igual, es un principio matemático. Mientras exista la mente, funciona así porque todo es un juego de la mente. En la medida que yo creo que esto es lo bueno, que esto es lo real, que esto es lo mío, lo que me hace ser, entonces yo quedo atado a esto, y esto queda atado a mí, hasta que vaya sufriendo las consecuencias de este error. Pregunta: ¿se le puede llamar karma a esto? Respuesta: le puedes llamar karma y poniéndole un nombre parece que ya queda todo claro. Trata de comprender. Pregunta: entonces, si alguien llegase a realizarse totalmente después de la reencarnación, ¿qué? Respuesta: pues se acabó la historia. Pregunta: entonces ya no habría reencarnación. Respuesta: claro. Es que esas preguntas, como se hacen desde el punto de vista actual, en que parece que el único bien, el mayor bien, es la existencia en el cuerpo, el suponer que llega un momento que uno no reencarna más parece un mal. Las respuestas siempre pueden dar lugar a malentendidos. La existencia dentro del cuerpo es como una especie de limitación, en que uno está viviendo de una manera muy parcial y muy limitada la plenitud que uno es de realidad, de felicidad y de inteligencia. Es como si uno se metiera en uno de esos trajes que llevan los astronautas, tan gruesos y tan pesados, que les impiden los movimientos. Pues esto es lo mismo pero en lo físico, en lo afectivo y en lo mental. Es una auténtica limitación. Lo que pasa es que esta mente adquirida no conoce otra cosa, entonces le parece que si le quitan eso se lo quitan todo,
Pero en la medida que se va trabajando y se va despertando uno, aprende a reconocerse más allá de este cuerpo y aprende a despertar a una conciencia que es, que soy, que es inmensa, que es fabulosa. Y entonces el funcionar a través del cuerpo es una limitación, y por esto llega un momento en que uno ve que lo que tiene sentido es llegar a liberarse de ello para vivir plenamente lo que uno es, o una vez liberado, utilizar el cuerpo como un medio particular para realizar una labor concreta en el mundo de los hombres, en el planeta. Es decir, que cambia totalmente la perspectiva en la medida que uno va despertando interiormente. Pregunta: ¿y no puede ocurrir que una persona esté ya en el final sin darse cuenta? Respuesta: sí, puede ocurrir que una persona esté muy madura sin haber oído hablar nunca de todo esto, en efecto. Y muchos que oyen hablar mucho y que creen que están en el último peldaño, pues no lo están. Hay de todo.